Sistemas de control en la administración pública, control en la administración pública. Es importante ubicarnos nuevamente en el concepto de control. Es un proceso integrado, dinámico, que está intrínseco en la administración, que está dentro del funcionamiento organizacional y de la dirección organizacional, cuyo objetivo es proporcionar seguridad razonable en cuanto a la consecución de todos los objetivos y de las metas que esa institución aspira a lograr a través de la gerencia, que no es más que tramitar o llevar a cabo ciertas actividades, ciertos procesos, ciertas tareas, procedimientos de rango importante dentro de la administración que dirige y controla los recursos organizacionales, sean de cualquier naturaleza, a través de la gestión, que son los resultados, la acción que se genera mediante la gerencia trae consecuencias o resultados de gestionar algo. La idea es que esos resultados sean los que se aspiran, los resultados obtenidos sean los que se aspiran. Es importante ubicarse en el sistema insumo, proceso, producto. Yo agrego las entradas antes del insumo, que muchas veces esas entradas se transforman en insumo, y agrego los resultados que son consecuencia de los productos o servicios, inclusive híbridos, que se generan en cualquier empresa, sea pública o privada. En este caso estamos hablando de la pública. Cuando se generan productos o servicios resultados, esos productos, servicios y resultados están relacionados con los objetivos, y esos objetivos están relacionados con las metas que se aspira a obtener. Todo ello se impulsa hacia los usuarios, hacia los clientes, en el entorno. Y acá vamos a conversar sobre los principios del control interno de acuerdo con el informe COSO 3 del 2013, pasando por el COSO 2 y por el COSO 1. Ese comité de organizaciones, una comisión norteamericana que ha tenido mucho auge, en el primer COSO se hablaba de 5 elementos en 1992 respecto al marco integral de control interno. Posteriormente, en el 2004, se transformó a una mejora, y allí ahora se agregaron los riesgos. Ahora es el marco integral de riesgos. Y en el 2013, que es el más nuevo, ahora es el marco integrado de control, y se incorporan 17 principios. Si bien es cierto, ahora se habla de 17 principios, es importante atender que esos 17 principios están incorporados en los 8 componentes del sistema COSO 2. Pero vuelven al inicial, que es el sistema del componente, de los 5 componentes del informe COSO 1. La diferencia entre el COSO 1 y el COSO 2 es que en el COSO 2 se agrega la gestión de riesgos. Más adelante vamos a conversar sobre el cambio que ocurre, a pesar de que, si vemos, no es un cambio propiamente, sino otra manera de interpretar lo que es el sistema de control interno. Se agregan en el COSO 2 la evaluación de riesgos, la respuesta a riesgos, la gestión de riesgos al COSO 1. Y en el COSO 3 se habla ahora de 17 principios que están inmersos
entre los 5 primeros componentes del COSO 1, sin olvidarse del COSO 2, porque si bien es cierto, en el COSO 2 se agrega la gestión de riesgos, sin embargo en el COSO 1 ya se habla de alguna manera de la evaluación de esos riesgos. Vamos a ver el COSO 3. En el ambiente de control, que es un componente del sistema de control del COSO 1, se mantiene en el COSO 2 y se sigue manteniendo en el COSO 3. El primer principio tiene que ver con los compromisos de la integridad y de los valores éticos en cualquier empresa y más en una empresa de carácter público. Allí es importante la conducta del trabajador, del funcionario, el compromiso institucional, la cultura organizacional, los valores, la ética, la integridad, comprobar el desempeño individual desde el punto de vista ético. Se habla de un código de ética que en muchas organizaciones públicas no existe y se le pregunta a los empleados si conocen ese código de ética y no lo conocen porque simplemente no existe. Ojo, no estoy diciendo que sea en todos. En ese ambiente de control, que es un componente del control interno, con el principio número 2, que tiene que ver con la independencia que debe tener el directorio de la gerencia en el sistema de control interno. Debe haber una autonomía que no tenga discusión. Las unidades de auditoría son autónomas, están adscritas a la máxima autoridad de cualquier organismo público, debe recibir de esa máxima autoridad el mayor compromiso, la mayor atención, porque si para algunos las unidades de auditoría resultan incómodas, ellas tienen su razón de ser y la razón fundamental de una unidad de auditoría es el resguardo del buen manejo del erario público. Y si lo manejan mal, pues tienen la responsabilidad de encontrar quiénes son los responsables. La revisión del sistema de control interno es fundamental y deben existir controles independientes entre cada una de las gerencias o direcciones que componen una empresa pública. Seguimos en ese ambiente de control en el principio número 3, que es que toda gerencia debe establecer las líneas de reporte, la amplitud de control, la autoridad y la responsabilidad. Para eso existe manual de cargos, manual de organización, delegar responsabilidades de acuerdo a ese manual de cargos, no solamente delegar la responsabilidad, sino entregar la autoridad a quien le compete, así como también evaluar la gestión de esa estructura organizacional. Pero debe haber una gerencia bien estructurada, con líneas de mando y jerarquía bien definidas. ¿Para qué? Para que la responsabilidad y la autoridad se maneje bien dentro de ese ambiente de control. En ese ambiente de control surge el principio número 4, que es el compromiso para reclutar, desarrollar y retener individuos competentes. Esto tiene que ver con la administración del talento humano, compromiso declarado para con el personal. Debe haber procedimientos de selección de personal, reclutamiento, inducciones, preocuparse por manejar bien el personal para mantenerlo satisfecho, para que se quede dentro, se pueda retener dentro de la empresa. Debe haber políticas para atraer al personal y, por supuesto, sin olvidar los procedimientos de formación y capacitación en el desarrollo permanente de ese personal. En ese ambiente de control surge el principio 5,
que es el establecimiento de responsabilidades del sistema de control interno dentro de la función de los objetivos que tenga esa organización. Para ello es importante la rendición de cuentas a través de informes de gestión, que ustedes muy bien saben que son trimestrales y que al año debe haber siempre una memoria y cuenta, un informe de gestión, y las evaluaciones que deben ser también trimestrales o inclusive mensuales para determinar cuál es el rendimiento, cómo va, ya se ajusta, se reajusta y se reordena. Ahora bien, el siguiente componente del sistema de control interno es la evaluación de riesgo. Este es uno de los 5 primeros componentes que surgieron en el informe COSO 1. Posteriormente, en el informe COSO 2, este componente de evaluación de riesgo se transforma en 3, que sean la evaluación de riesgo, el establecimiento de objetivos y la respuesta a los riesgos. Sin embargo, siguen siendo los mismos. El principio número 6, que pertenece al componente de evaluación de riesgos, tiene que ver precisamente con el establecimiento de objetivos, objetivos internos, objetivos externos, objetivos funcionales, operacionales y objetivos de seguimiento. Fíjense que para la evaluación de riesgos se necesita establecer objetivos claros para identificar y evaluar los riesgos que trae consigo esos objetivos que se quieren cumplir. Principio número 7 de esa evaluación de riesgos está en la identificación, análisis y administración de esos riesgos. El ente regulador, a través de políticas gubernamentales, establece una imagen o debe establecer una imagen corporativa analizando su entorno y su parte interna, generando sistemas sistemas que logren la identidad corporativa, la infraestructura a través de su personal, se haga un análisis externo, un análisis interno, considerando siempre los entes reguladores. ¿Para qué? Para identificar cuáles son esos riesgos que traen los objetivos previamente establecidos para poder administrarlos. Y cuando se dice administrar esos riesgos es lo que se conoce como gestión de riesgos. Es aceptar los riesgos, compartir los riesgos, minimizar los riesgos o transferir los riesgos. La única manera que usted no tenga riesgos es que se aparte, es que no exista, es que no enfrente una situación y así no va a tener riesgos. Pero en la administración pública o en cualquier administración debe necesariamente haber riesgos, pero para eso también por eso es que hay que evaluarlos para poder dar respuesta. El principio número 8, consideración y evaluación de riesgos al fraude. Aquí hablamos ya, entra un elemento fundamental que es el fraude, que es muy, muy peligroso. Hay que evaluar el personal de confianza y los cargos que manejan, la responsabilidad financiera y el manejo de activos en un organismo público. Hay que detectar cuáles son las posibles causas de fraude, donde puede haber fuga de recursos para evaluar los posibles efectos que pudieran generarse por causa de los fraudes. Aquí lo que hay es cerrar la llave a los fraudes y cerrar la antesala a algunas causas que puedan ser generadoras de fraude. El principio número 9 es la identificación y evaluación de cambios que pueden impactar ese sistema de control interno. Es necesario que existan reportes internos y reportes externos. Es necesario
de ser estrictamente una causa para los cambios en los impactos del sistema de control interno, cambios en la gerencia y cambios luego de dar respuesta al riesgo. Pero para dar respuesta al riesgo hay que evaluarlos, hay que gestionarlos, hay que determinar cuál es el efecto y cuál es la probabilidad de que pueda surgir cambios por esa gestión que se hace al riesgo. Luego de la respuesta al riesgo, por supuesto, es necesario algunos cambios en la gerencia. Y si se puede generar nuevos productos y nuevos servicios, también. Ahora bien, en las actividades de control, que es otro de los componentes del sistema de control COSO 1, que se observa en el informe COSO 2 y lógicamente en este informe COSO 3, en las actividades de control está el principio 10, la selección y desarrollo de actividades de control para mitigar los riesgos, controles preventivos, detectivos, separación de funciones, controles manuales, controles automatizados, procesos dentro de todos los procesos relevantes que tenga cualquier empresa pública, en este caso, o empresa privada. La separación de funciones es fundamental también separar o desarrollar esos procesos en varios procedimientos y dentro de esos procedimientos establecer controles preventivos, controles detectivos para poder desarrollar y mitigar ese riesgo. También es importante poder contar con controles manuales o con controles automatizados. En ese mismo componente de actividades de control aparece el principio 11, que es la selección y desarrollo de las actividades generales sobre la tecnología en materia de control, que está relacionado con los procesos, con los procedimientos y con los métodos utilizados, así como también la adquisición de nuevas tecnologías que puedan darle más seguridad a esos procedimientos, a esos controles automatizados o controles manuales, que se logre tener repuestos a esa nueva tecnología que se vaya incorporando y también hacerle mantenimiento correctivo, predictivo y preventivo. En esas mismas actividades de control aparece el principio número 12, que son las actividades de control a través de políticas y procedimientos para esas políticas. Políticas y procedimientos, controles oportunos, responsabilidades y rendición de cuentas, acciones correctivas, personal competente y evaluar las políticas y los procedimientos establecidos en cada una de las diferentes áreas a través de unas políticas bien desarrolladas, unas políticas dentro de la filosofía de gestión que tiene cada organismo público. Bien, pasamos a el componente de información y comunicación que está inmerso en el principio 13, que tiene que ver de dónde se obtiene la información relevante y cuál es la calidad que tiene esa información para soportar el sistema de control interno. Lógicamente, la información y la comunicación tiene fuentes internas y tiene fuentes externas. Se identifican los requerimientos de la información, se mantiene la calidad en todo el procedimiento, en el manejo de la información y la comunicación, se transforma datos en información, por supuesto, luego del análisis que se le da a cualquier dato, se transforma ya en comunicación y se puede considerar la relación costo-beneficio de esa información luego del análisis de cualquier dato
que venga de una fuente interna o de una fuente externa. Pero fíjese que la información y la comunicación es fundamental, es un componente importantísimo dentro del sistema de control interno. ¿Por qué? Porque a veces se puede ser muy buen comunicador, pero manejar mala información, o se puede manejar muy buena información, pero no se transmite o se comunica de la mejor manera. En ese componente de información y comunicación surge el principio número 14, comunicación interna para el soporte del funcionamiento del sistema de control interno. Esa información se debe manejar a través de métodos de comunicación, canales de comunicación, líneas de comunicación que deben ser separadas. Se debe separar la línea de comunicación interna con la línea de comunicación externa. Entre la administración propiamente y la junta directiva, todo debe haber allí unos métodos, unos canales, unos códigos de comunicación interna. Ahora, el principio 15 dentro de este mismo componente es la comunicación externa de asuntos. No solamente tenemos la comunicación dentro de la organización, sino que también aquí surge la necesidad de controlar la comunicación hacia afuera, procesos particulares de comunicación, evaluación de la comunicación externa. Deben existir canales de confidenciales, comunicación oportuna dentro de la legalidad. Hay que manejar siempre información y comunicación legal. No hay que manejar ni chismes ni rumores. Bien, terminamos ya con el componente de monitoreo o supervisión, que tiene que ver con la selección, desarrollo y evaluaciones continuas, evaluaciones concurrentes y separadas, evaluaciones periódicas y objetivas y personal capacitado. Estas evaluaciones no solamente son hacia el personal, sino evaluaciones del sistema de control interno, evaluaciones del plan operativo anual, evaluaciones sobre los planes estratégicos de la empresa, de la organización pública. Y llegamos al principio 17 de este componente de monitoreo, que tiene que ver con la evaluación y comunicación de las debilidades del sistema de control interno. La evaluación y la comunicación permanente a la gerencia, las acciones correctivas oportunas, porque de nada vale que usted haga acciones correctivas, pero que sean a destiempo, porque ya dejan de ser correctivas. Y por supuesto, manejar siempre un seguimiento permanente, continuo y seguro dentro de ese monitoreo de la gerencia en el cumplimiento de lo que es la planificación y el control en cualquier organismo público.